La Escritura es entendible. En el momento que procedemos en fe, en el momento que hacemos caso a los propósitos de Dios y a la voluntad de Dios, casi siempre terminaremos siendo afligidos y perseguidos. Yo sabía que nadie iba a decir amén, o porque no están atentos o porque no les gusta mucho el tema. Los que solo piensan en lo terrenal, aman este mundo, los aferrados a las tradiciones religiosas, los egoístas, los hipócritas, los que aman la mentira como si fuera verdad, los engañados, los que engañan, los que se autoengañan, los inmaduros espiritualmente hablando, se levantarán en nuestra contra, entre ellos de la misma iglesia o los de nuestra propia casa, sea paterna o materna, donde aún nuestros propios padres nos atribularán y perseguirán. Y lo mismo los hijos contra sus padres, así entre los hermanos y la nuera contra su suegra. Pero en esos tiempos que para nada son fáciles, hemos de tener presente tomar tales experiencias como motivo de gozo y alegría. Hemos de sentirnos afortunados. Podemos tener la firme convicción de que Dios, ¿por causa de qué? Porque eso viene por causa de nuestra obediencia y fidelidad. Porque nos encontramos haciendo su voluntad. Él hará, obrará, Él será nuestro Redentor. De modo tal, con confianza es más sencillo recurrir a Él, porque estamos preciso ahí donde Dios quiere que estemos, siendo y haciendo todo lo que Dios quiere. Ahora, la otra cara de esto, ¿cuál es? Cuando por la desobediencia e infidelidad, cuando por la desobediencia e infidelidad a Dios, la persona o el creyente se halla en medio de tribulación, aflicción, y ese padecimiento inclusive es ocasionado por parte de sus propios seres queridos. Qué tremendo que por causa de nuestra obediencia y fidelidad a Dios, los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero también puede ser debido a la desobediencia e infidelidad a Dios. ¿Qué? Que los enemigos del hombre sean los de su propia casa. ¿Y qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando se sufre por el pecado es lo justo. Lo vuelvo a decir. Cuando se sufre por el pecado es lo justo. Si peca y recibe castigo por pecar y lo soporta, eso es lo correcto, es el orden de Dios y no hay mérito en eso. Pero si usted, yo o cualquiera sufre por hacer el bien y soporta ese sufrimiento, permanece en ese sufrimiento, eso es la gracia de Dios. Porque tenemos un llamado que muchos ignoran, el llamado a sufrir. Y lo vemos cuando Cristo nos dice en su evangelio: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que si la gente, los creyentes que no saben que estamos llamados a sufrir, no han entendido el evangelio, no han escuchado el mensaje de Cristo, Él dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ni un amén. Por lo tanto, los seguidores de Cristo
que no esperan persecución, ¿cómo están llamando a Cristo? Mentiroso. Seremos odiados por causa de ese nombre, por reflejar su carácter, como dice la Escritura. Su carácter, como dice la Escritura. No el carácter de Dios imaginado por la razón humana, como se lo imaginó usted o cualquiera. Porque algunos la noción que tienen del carácter de Dios, ellos mismos la confeccionaron. Es el producto de su propia teología. Por eso en su engaño chocan con el verdadero carácter de Dios demostrado a través de otros. Entonces lo rechazan y lo atacan. Por lo tanto, atacan a quienes reflejan el carácter de Dios. Mas cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sufrimos por Él, Él nos reconocerá. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Él nos proveerá lo que necesitamos, pero estamos llamados a sufrir. Ese es el mérito que queremos ganar todos los que amamos a Jesucristo. Y por otro lado, hay una aflicción y persecución que la persona misma causó, pues se ha comportado de forma inapropiada, se ha pecado, ha fracasado espiritualmente. En consecuencia, pese a que se cree a Dios y se goza de un pacto con Él, un pacto de amor, y aún así se está fuera de su voluntad, el enemigo le estará atacando. ¿Por qué? Porque se le dio lugar. Ahora él tiene derecho legal para hacerlo. Entonces, el adversario está sacando máximo provecho de la infidelidad y rebelión de ese hijo, de esa hija de Dios. ¿Con qué propósito? Para destruirlos. Luego, ¿qué debemos hacer? Aún en medio de esa situación, puede que aparentemente no sea fácil. A pesar de todo, lo más inteligente que se puede hacer de cualquier modo es que se vuelva a Dios. Y un amén. Buscar su ayuda, orar a Él y ratificar esa relación de pacto que se tiene con Él. Con esto vamos a un salmo asombroso. ¿Por qué? Además de cómo nos va a capacitar por cómo empieza. A propósito, cuando usted o cualquiera estudia los salmos, hallará muchas veces bajo ese salmos lo que se llama una inscripción, como podemos verlo a continuación en el Salmos, al cual Dios nos guía hoy. Salmos 3. Dice la inscripción: Salmos de David. Así dice la inscripción en su Biblia, en la Reina Valera de 1960. Así dice. Y en la Biblia hebrea aparece como el versículo 1 la inscripción. En nuestras Biblias aparece solo como la inscripción, pero en la Biblia hebrea este ya es el versículo 1. Dice: Salmo de David. Y enseguida va a hablar de una reseña de lo que David estaba atravesando cuando lo escribió. ¿Y cuándo fue eso? Leamos enseguida ahí mismo en la inscripción de este Salmos. Cuando huía delante de Absalón, su hijo. Un hijo puede hacer que un padre huya de todo lo que Dios le ha dado. ¿Pero por qué puede pasar esto? ¿Qué le recuerda este suceso? Cuando huía delante de Absalón, su hijo. Tenemos que traer a memoria que pese a que en la misma Biblia el profeta Samuel revela de David que fue un varón conforme al corazón de Dios,
que David fue un varón que se humillaba, que se arrepentía, que buscaba el propósito de Dios y que en el transcurso de gran parte de su vida fue un hombre ejemplar. Con todo, David rayó en lo malo algunas veces. Para nosotros, ¿cuántas veces se ha rayado en lo malo? ¿Cuándo fue la última vez? Como cuando huele el pan recién hecho, en los aires se percibe que algunos vienen de hacer lo malo. Ahora, ¿cómo está repercutiendo eso en su vida actualmente? Hablando de David, una de esas veces fue con una mujer, su nombre Betsabé. Con ella cayó en adulterio. Y hemos de recordar a David siendo confrontado por Natán el profeta, quien le dio a conocer en profecía la consecuencia de esa maldad cometida. ¿Cuál fue? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Eso quiere decir que el pecado de David, un pecado como el de David, no es sin consecuencias. Y esas secuelas serían obviamente adversas, complicadas, no más para David, sino para toda su casa. Y mucho cuidado, no sería algo que vendría y se iría, sino que sería algo que vendría y se quedaría. No se apartará jamás de tu casa la espada. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Por su maldad cometida, ahora los de la propia casa de David serían ¿qué? Sus enemigos. Serían sus verdugos. Le pregunto, ¿cómo se ha visto afectada su casa últimamente por su maldad cometida? ¿Sea reciente o de antaño? Es una muy buena pregunta. Y recordemos que uno de los hijos de David, Amnón, cayó en una maldad terrible con su media hermana Tamar. Su hermano de padre y madre, Absalón, quien es mencionado en la descripción de este Salmos, y la Biblia nos dice que Absalón al final, debido al aparente fracaso de David su padre para manejar esto apropiadamente, lo que hizo Amnón con Tamar, y tengan presente que David era de algún modo culpable de una maldad parecida a la de Amnón. Estoy refiriéndome a ese pecado que cometió con Betsabé. En consecuencia, para David resultó ser muy complicado juzgar a alguien, en este caso a su propio hijo Amnón, que había cometido algo tan terrible como lo cometió, según lo dice la Biblia. David mismo había hecho, y David lamentablemente sencillamente pensó en ocultarlo, porque se identificó de alguna manera con su hijo y pensó que no tenía el carácter para manejarlo. Entonces dijo: voy a ignorar esto. Se hizo el loco respecto a lo que Amnón hace con su hija, y dio por sentado que la situación por sí sola se iba a solucionar. Y no es así. Dios no va a hacer por usted y por mí
lo que nosotros tenemos que hacer. Si no lo hacemos, nadie lo hará, ni siquiera Dios. ¿Cuántos padres ahora mismo no tienen cara ni la sabiduría para confrontar la maldad cometida por sus propios hijos o uno de sus hijos? Y no tienen cara en parte porque ellos como padres puede que estén haciendo lo mismo, o porque ellos definitivamente están tan bloqueados que no tienen ni idea de cómo manejar ese asunto con sus hijos. Oh, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mas Absalón estaba muy agobiado con lo que pasó a su hermana Tamar a manos de Amnón, lo que terminó desembocando en que Absalón, en su indignación, se levanta contra su medio hermano Amnón y lo asesina. Tengan presente la profecía de Natán a David, padre de estos dos hijos. ¿Cuál fue? Ténganla presente. No se apartará jamás de tu casa la espada. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. En otras palabras, la misma muerte. Miren cómo tras un fratricidio, asesinar a su propio hermano, el pecado de uno de sus padres había influido. Por lo tanto, luego que David se queda de manos cruzadas y Absalón vengó a su hermana, es decir, hizo justicia por su propia cuenta, se desquitó, ¿qué ocurrió? Se rompió la relación que tenía con su papá. Absalón entonces huye por un tiempo. Sin embargo, después vuelve, pero le fue prohibido ver el rostro de su papá. Y un día cualquiera, Absalón, harto de esto, demandó ver el rostro de su padre, mas el rey fue demasiado indiferente con él, como si no fuera importante haberlo dejado de ver todos esos años, 5 años tal vez. Sencillamente, como que le daba lo mismo no haber tenido contacto con su hijo durante ese tiempo. Entonces Absalón se ofende y entra en una amargura tan profunda, se traumatiza, y es muy factible que por eso se rebeló contra David y empieza a juntar gente y empieza a juntarse con aquellos que finalmente expulsan a David de Jerusalén, provocando al mismo tiempo que David huyera de delante de Absalón. David ya no estaba ejerciendo como rey, por lo menos no formalmente. Ahora David estaba huyendo por su vida, y su enemigo, ¿quién era? Su propio hijo. Gente que le fue fiel y ahora se fue con su hijo y cambiaron su fidelidad a él por una fidelidad a un hijo que lo odiaba. Él encabezaba a toda esta pandilla de enemigos que se levanta contra David. David había perdido el trono, fue avergonzado por su hijo. Muchas personas influenciadas por su propio hijo se habían puesto en su contra, y tengamos en mente el hecho de que David comprendía muy bien lo que estaba sucediendo, siempre trayendo a memoria, teniendo siempre presente esa profecía de Natán. ¿Cuál? No se apartará jamás de tu casa la espada. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Así pues, ¿qué postura toma David? Muchos en el lugar de David habrían tirado la toalla. Dios, te decepcioné y eso es lo que soy, un completo fraude. Quizás se habrían marchado a otro sitio, y algunos más débiles es posible que no lo hayan soportado y se hubieran suicidado. Otros se sentirían tan avergonzados que habrían desaparecido y no volverían a servirle a Dios nunca, y se sentirían fastidiados al orar.
creyendo que Dios ya no les contestaría nunca más. Miren, David, en serio, estaba metido en una muy mala situación. Y en gran parte fue algo que él mismo se buscó, en lo que él mismo se metió. Y de ahí es que nace este Salmos, que en mi humilde opinión es muy asombroso. ¿Cuál Salmos? 3. Y como dice, Salmos de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Y el versículo 1 en nuestra Biblia que dice: oh Jehová, así empieza, oh Jehová. ¿Qué nos revela este inicio? Por como David empieza este Salmos, aprendemos que ¿qué hizo David? Se volvió a Dios. De ahí el siguiente principio: jamás es muy tarde para volverse a Dios. Dígaselo a alguien. Jamás es inapropiado volverse a Dios. Miren, lo de menos es la situación en la que se pueda estar, el problema en que se metió, quien sea el enemigo o los enemigos, ni el motivo para que así sea. ¿Por qué motivo está padeciendo? ¿Por qué se ha fracasado? Definitivamente es apropiado. Definitivamente Dios definitivamente nos atiende en vida en esta tierra. Dios está definitivamente esperando que nos volvamos a Él. Sí se pueden sobrellevar las crisis familiares que nosotros mismos provocamos. ¿Cómo? Ya lo estamos aprendiendo, que es precisamente lo que realizó David. ¿Qué fue eso? Se volvió al Señor. Por eso el asunto que nos compete hoy es sobrellevando las crisis familiares. Dice el versículo 1 de Salmos 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Como dijo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Lo que David está expresando es que esta escena lo circunda totalmente. Expresa a Dios que la cantidad de sus enemigos aumentó considerablemente. Aún así, vemos que Él se ha vuelto a Dios. No le da la espalda a Dios en medio de lo que David mismo causó a su propia vida, a su propia familia, sino que mira a Dios, busca a Dios, al Dios que trasciende todas las cosas, mejor dicho, el Dios para quien todo es posible. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos en número y grandes en calidad, grandes en ley, porque tienen autoridad, grandes en sabiduría, grandes en riqueza y en estatura, y todo para despojarme de mi reino y destruir mi vida. Siendo realistas, David efectivamente tenía uno que otro soldado de su lado y un puñado de siervos que le fueron leales, mas demasiada gente influyente le dio la espalda, lo dejó. Pensaban que David había huido, que había llegado su fin. Y este también pudo haber sido su final hipotético. Podría haberse doblegado, podría haber caído en la autocomiseración, podría haberse sumergido en el trauma, podría haberse centrado en su pecado, en su rebeldía,
Mas no lo hizo así. David se volvió a Dios y le confesó con lujo de detalle a Dios cuál era su situación. Le dio a Dios un reporte de su condición actual, cómo sus enemigos se habían multiplicado y cómo demasiado se habían levantado en su contra. Eran tantos los corazones de los hombres de Israel que estaban tras el corazón de su amado hijo Absalón, pero en contra de él, en contra de David, que David consideró prudente huir de Jerusalén. Y ojo con el siguiente principio para que tome nota: cuando un hijo, una hija de Dios raya en la maldad, cuando un hijo, una hija de Dios peca, los enemigos son muchos. No olvide ese principio para que lo piense antes de pecar. Sea el pecado que cometa, los enemigos serán muchos. Se le va a levantar legiones de demonios y se le van a oponer. ¿Y qué causa esa oposición? Aflicción. Todo el que peca lleva del bulto, es afligido. Todo el que peca. Dígame un pecado que la gente casi no ve como pecado: dejar de congregarse. Y la lista sigue. Siempre tengamos esto presente: nuestros adversarios nunca vienen solos después de que se peca, sino en gavilla. Mucho cuidado. Los enemigos de David lo atormentaban. Lloró mientras subía la colina al pensar que su propio hijo intentaría destruirlo. Así que los de la misma casa se levantan contra un santo con sus lenguas. En este caso, cuando ese santo peca, y a veces lo hace como estamos viendo, se levantan con fuerza y violencia manifiestas. Satanás como león rugiente buscando devorarlos, y sus propios deseos carnales combaten contra ellos. Es serio rayar en la maldad. Pero sigamos con esta primera parte de Salmos 3, en la que tenemos a David presentando una queja a Dios. ¿Contra quién? Contra sus enemigos, encabezados por su propio hijo. 2. Muchos son los que dicen de mí. O sea, están arremetiendo contra David, hablando en su contra espiritualmente. David, espiritualmente, usted es un completo fracaso. Usted es un pecador farsante. Usted no es como aparentaba serlo, un varón de Dios. Y usted es el que tocaba el arpa y hacía huir los espíritus inmundos. Le quedó grande su hogar. Ahora más el reino. Dice que hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién dijo? David. Usted le falló a su familia. No permaneció íntegro. Usted es un fraude. No solo como esposo, sino también como padre. No merece seguir en el reino. ¿Le importaron sus hijos? No. Porque de haberles importado, sus hijos no habría dado semejante espectáculo. Y bien, esta lista puede continuar, pero ¿qué expresa David? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Y este vocablo Selah, usted lo va a encontrar en este salmo por lo menos 3 veces. ¿Qué puede significar? La verdad, investigué, pero no es muy claro el significado de Selah. Lo que sí veo claramente es que muchos son los que dicen de mí. Es decir, casi la totalidad expresaban a David que no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación, mejor dicho, no hay victoria en Dios para ti, David.
No hay liberación en Dios para ti. ¿Por qué? Porque te equivocaste como marido. Como padre estuviste más ausente que presente. Como rey no eres ejemplar. Lo echaste a perder. En consecuencia, mientras sigas en esta tierra, andarás en derrota. Pues eso es lo que precisamente expresa el adversario, y eso es lo que los adversarios de David estaban expresando de forma hiriente, quizás inspirados por el mismo diablo. Mas hemos de caer en cuenta que nuestro Dios es un Dios de restauración. Con Dios todas las cosas son posibles, y una de las cosas que la fe bíblica genuina nos enseña es esto: nunca jamás se rinda. Jamás debo rendirme respecto a mi relación con Dios por cometer un acto de maldad. No interesa la situación, lo mucho que se haya perjudicado su propia vida. Entienda, con Dios puede haber restauración. El motivo, porque con Dios todas las cosas son posibles y Dios nos ama. Esa es su naturaleza. Su palabra lo ratifica. Dios es un Dios de liberación y un Dios de restauración. Si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Dios jamás nos rechazará, sino que más bien nos recibirá y nos traerá de regreso a la esperanza de su pacto. Ese pacto de amor, su fidelidad es eterna. Y eso es lo que David está creyendo. Por eso David, ¿qué ha hecho? Se ha vuelto a Dios en oración. Así que los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah, ellos están completamente errados. Puede que casi la totalidad de gente creyera algo como esto, pero David no, y yo tampoco. Y usted, háblelo entonces. Si hay salvación de Dios para mí, si hay victoria de Dios para usted, si hay liberación de Dios para su vida, dígaselo a alguien en el nombre de Jesucristo. Usted no se perderá, usted no perecerá eternamente. David ratifica, él expresa diciendo, versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dios, si nos acercamos a Él y buscamos su liberación, su defensa contra los enemigos, Dios definitivamente será fiel. En el momento que nos arrepentimos, Dios, en el momento que nos arrepentimos, no nos rechaza, sino que nos encuentra en la tragedia de nuestra vida, en esa calamidad, lo que nosotros mismos provocamos. Dios allí nos encuentra. ¿Para qué? Para andar con nosotros y para que nosotros andemos en su perfecta voluntad. Allí Él empezará a poner todo en orden, paso a paso. Empezará a poner todo nuevamente en orden, y es en su orden. Con Dios todas las cosas son posibles. Por lo tanto, le dice David a Dios: mas tú, Jehová, versículo 3, eres escudo alrededor de mí. O sea, guárdame por tu poder y rodéame con tu favor. Hazlo, Dios, como un escudo. Y dice mi gloria. Y cuando dice mi gloria, está diciendo mi honor. Con esto David está diciendo: el mayor honor, la gloria de mi vida, eres tú, mi Dios. El mayor honor, la gloria de mi vida es Dios. Es poder tener esa relación de pacto de amor. Así mi hijo me odie,
se haya vuelto mi enemigo y otros unidos a él en mis adversarios, sabiendo que sin interesar lo que haya sucedido, tú, Dios, no me dejarás ni me abandonarás. Tome nota de esto. Dios está definitivamente tan cercano como lo esté el corazón arrepentido. Puede tomar asiento. Dios está definitivamente tan cercano como lo esté el corazón arrepentido. Y David está expresando esto. Lo sabemos porque lo escribió. Y aquí está el secreto. Secreto entre comillas. David no está diciendo esto que estamos viendo años luego de haber sido restaurado, no. Ni años más tarde, luego de reconstruir su vida y demás, no. Él escribió esto que estamos viendo en un preciso momento, ¿cuál? Nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo? Por la inscripción de este Salmos 3. Lo vemos nuevamente, por favor. Ahí dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Fue durante este momento, cuando huía, que David se volvió a Dios y escribió esto que hoy nos está edificando en gran manera. Dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mientras mi hijo está contra mí por mis errores. Mi gloria eres, el que levanta mi cabeza, mientras que mi hijo quiere que ruede mi cabeza. Esta última expresión es clave. ¿Cuál? El que levanta mi cabeza. Miren cómo sobrellevar las crisis familiares, esas que nosotros mismos provocamos. Versículo 3, el que levanta mi cabeza. Esto quiere decir que Dios lo va a alentar. Esto es extraordinario. No importa dónde esté, si se vuelve en arrepentimiento con un corazón contrito, Dios hará algo. Dios impartirá, infundirá en su interior su aliento, ese ánimo que se origina de la seguridad de que Dios estará con usted, que Dios lo está invitando a andar en su perfecta voluntad, que Dios lo llevará, lo traerá de regreso a donde Dios quiere que usted esté. Esta última expresión es clave. El que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. Y esta expresión a su vez es un reconocimiento. Él no nos expresa, mira, ya no eres mi hijo, o ya no eres mi hija, te has apartado, fuiste infiel, descuidaste a tus hijos, así que c'est fini. Perdón, ya empecé a hablar francés, se lo digo en nuestro idioma para que lo comprenda. Dios no va a decirle, no, Señor, como usted se descarrió, como descuidó a sus hijos, lo nuestro se acabó. No tengo ningún compromiso contigo. No estoy obligado a ayudarte, no. ¿Por qué? Porque dice el Señor, en amor pacté con David. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré. Pero mi misericordia no se apartará de él. Y ahora, nosotros que estamos en un mejor pacto, que tiene que ver con el pacto que hizo también Dios con David, ese pacto nuevo en la sangre de Cristo, el Señor nos dice por ese pacto, a ti tampoco te dejaré. Miren, si nos volvemos a Dios arrepentidos, con un corazón en serio, quebrantado, ¿verdad? Contrito,
buscándolo a Él para que nos restaure a Él y a su voluntad, para hacer las cosas como Dios quiere, ya sea, no sé, en el matrimonio, como padre, como madre, como hijo, como hija, como siervo, como sierva. Dios, oído, definitivamente Dios, ¿qué hará? Lo aceptará y lo recibirá. Sencillo. No por David hacer lo que cometió fue un reprobo. Un reprobo es alguien cuyo corazón ha sido endurecido. Alguien reprobo no considera en lo más mínimo volverse a Dios. No le importa el arrepentimiento. Alguien reprobo es quien dice: no quiero nada con Dios. No es que Dios no quiera nada con él, sino que él no quiere una relación a la manera de Dios con Dios. Mas David no es así, y nosotros tampoco. Versículo 4: con mi voz clamé a Jehová. No es una oración del corazón nada más, es una oración del corazón pero vocal. Oración con voz fuerte, denotando ardor, fervor, insistencia. Y tal oración es muy eficaz ante Dios, porque dice: y Él me respondió desde su monte santo, Selah. ¿Ven? Como dice: con mi voz clamé. Y aquí clamé debe entenderse en futuro. Debe entenderse así: clamaré. En el hebreo es así: clamaré. Y claramente David clamó y está clamando. Pero aquí está el secreto. Está expresando clamaré, porque es lo que realmente se debe decir aquí. Clamaré. Y esto es un compromiso en tiempo futuro, para mostrar una acción futura, la cual David realiza y continuará realizando. David no clama mientras se recupera del chicharrón en su familia que estaba repercutiendo en el reino. Él no clama diciendo: Dios, te daré otra oportunidad, estoy clamando, ¿vas a solucionar esto o qué? Sino que David está expresando: no tengo a dónde más acudir, sino que a ti clamaré. Y clamaré y seguiré clamando siempre delante tuyo, Dios. ¿Por qué? Porque David no está dejando este pacto de amor. David está respondiendo porque reconoce el pacto de amor, esta relación de pacto que tiene gran poder en sí. Así que expresa: con mi voz clamé. Mejor dicho, con mi voz clamaré a Jehová. Y Él me respondió, me ha respondido desde su monte santo, Selah. Así que vemos que David tiene plena seguridad. Él entiende que Dios que responderá. David entiende que nuestros pecados, nuestras rebeldías, pese a que llaman el desánimo, invitan al adversario, invitan a los espíritus inmundos para que arruinen su vida, que se levanten en su contra y vayan a la guerra en contra suya. En este caso, por medio de uno de sus hijos y de los que su hijo mismo reclutó, influenció. A pesar de todo, David entiende lo siguiente. Él comprende que quien se humilla y clama a Dios, dice David, y Él me respondió, me ha respondido desde su monte santo, Selah. Y David no solo clama a Dios, sino que ese clamor se vuelve una experiencia, como lo está diciendo la misma palabra intrínsecamente, una experiencia de adoración, ya que a eso alude cuando dice: y Él me respondió, me ha respondido desde su monte santo. Esta última frase, desde su monte santo, es una frase que hace referencia a la adoración. Y aprenda el siguiente principio. Usted que está tomando nota, escríbalo. En el instante que se le falla a Dios
cuando se encuentra entre el pecado, cuando se encuentra entre la desobediencia, la rebeldía, es posible que aún no se vean las consecuencias, que aún no se vean las repercusiones y todo se vea igual. Ahí es cuando puede venir a la mente la siguiente idea: voy a tomar la palabra de Dios. Quizás debo leerla, debería orar y debería ir a adorar a Dios, volver a la iglesia, a mi congregación local, donde Dios me plantó. Ante esto, ¿qué sucede? Esto es lo que sucede. El diablo reacciona y dice: ¿cómo? Tú que has pecado otra vez de esta forma tan terrible, tú que le has fallado a Dios y te has rebelado, tú que has obrado en la carne, ni loco Dios querrá oírte. Él no desea que gente como tú le adore, porque eres un infiel, descuidaste a tu familia. ¿Qué crees? No seas un iluso. Eso es lo que dice el adversario. Pero David no le puso cuidado. David expresó: Dios, tú me has respondido. En medio de la adoración, desde tu monte santo, Selah. ¿Y saben qué? Dios quiere responderle a usted también. Entonces haga lo que usted ya aprendió aquí que debe hacer. Hágalo ya. Los que pasaron aquí, preséntele a Dios ese trauma. Han entendido cómo va el agua al molino los que pasaron aquí. Tiene que hacer un clamor. Y para el que no quiere entender esto, el Señor me dice que le diga: en su angustia me buscará. Para que no haga una locura. Clame si es que no lo ha hecho, clame. Vuélvase a Dios. Párese en la brecha ante Dios por su papá, por su mamá, por su cónyuge, por ese hijo. Y si tiene que perdonar en la presencia de Dios, perdone. No sé a quién va a perdonar. Absalón debió perdonar a su papá. Yo sé que David perdonó a su hijo a pesar de que él fue el principal causante de lo que su hijo hizo. Y yo sé que David, en lo que dependió de él, buscó la reconciliación con sus hijos después de haber fallado. ¿Sabe qué tiene que hacer? Dejarle ese asunto a Dios. Confiar en Dios y Él hará. Pídale a Dios sabiduría para desenvolverse como Dios quiere en esa situación que usted está atravesando. Para que no avance más esa situación, usted tiene que pedirle a Dios. Y tal vez tiene que reconocer que lo que está viviendo se lo buscó. Tal vez tiene que reconocer que lo que está viviendo su familia, la familia misma se lo buscó por desobediente e infiel. Hay que decirle a Dios: Señor, le hemos dado lugar al diablo, perdónanos. La adversidad que estamos viviendo nos la hemos buscado. Pero te pido, levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Obra en mis hijos, obra en mi hogar, obra en mi matrimonio, obra, Señor, en mi familia, obra en la iglesia. Levanta mi cabeza. Levántala, Señor.
Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. Con mi voz clamo a ti. Y creo que tú me respondes desde tu monte santo. Esta es la manera de sobrellevar las crisis familiares, hermanos. Es con Dios. Es volviéndose a Dios. Es abriéndole el corazón a Dios. Es reconociendo que solo Él lo puede ayudar a avanzar con lo que surgió de haberle desobedecido a Él, de haber descuidado tal vez a sus hijos, tal vez su matrimonio, de no haber guardado su corazón. Usted reconoce que lo que está viviendo se lo buscó. Entonces dígaselo a Dios y dígale a Dios ahora que lo ayude con eso. Y preséntele a Dios. Si no lo ha hecho bien, preséntele a Dios bien esa situación. Y dígale a Dios: lo causé. Y ahora está pasando esto, pero te pido, líbrame, Señor. Libra mi hogar, libra a mis hijos, libra a mis hijas, libra a mis padres, libra a mi papá. Esto lo estamos viviendo porque no hemos obedecido. Pocos son afligidos por obedecer y ser fieles a Dios. La mayoría de aflicciones vienen por la infidelidad y la desobediencia a Dios, hermanos. Humíllese y dígale: Señor, ayúdame. Tú eres fiel. Tú no me abandonas. Tú no me dejas. Ayúdame en esto que estoy viviendo con mis hijos. Ayúdame en esto que estoy viviendo con mi cónyuge. Ayúdanos. Porque no voy a volver atrás. No me rindo. Tú sí puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Tú sí lo puedes hacer. Todo es posible para ti, Padre. Glorifícate en esa situación ahora. Porque tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dígaselo así: Señor, tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, Señor. Tú eres mi gloria. Sí, Señor. quiero